capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Saben que nosotros hablamos lo recuerdo, todos los días a partir de 8 a 9 de la mañana estamos orando de lunes a viernes aquí en la iglesia. Todos los días de 8 a 9. Y hay algo que estamos orando en particular que son por tres cosas, ¿no? Por pasión, compasión y arrepentimiento. Mejor dicho, vamos al revés, por arrepentimiento, ¿sí? Pasión y compasión, ¿no? Que son las claves para un avivamiento. Nosotros no estamos orando por un avivamiento. Oramos para que estas tres cosas sucedan. Que haya arrepentimiento, que haya pasión por la presencia de Dios y compasión por los perdidos. Todas las mañanas en este lugar oramos y nombramos a las personas que hoy no están con nosotros. Las personas que no vinieron hoy, que están en tu célula, las nombramos acá todas las mañanas y oramos por ellos. Oramos y no nos vamos a cansar de orar. La iglesia va a estar abierta todo el año, de 8 de la mañana a 9 de la mañana, donde estamos orando pura y exclusivamente por todas las necesidades, pero oramos para que estas tres cosas fundamentales sucedan en la vida de la persona. Que haya un arrepentimiento, que haya pasión por la presencia de Dios y compasión por los perdidos. ¿Saben qué? Yo he visto a los hermanos acá llorar. Lo he visto y los he escuchado llorar cada vez que nombramos a alguien. O cada vez que el Señor le trae a la memoria a una persona que no se congrega. Y eso tiene que ver con compasión. Tiene que ver, porque los primeros días, y recuerdo que buscábamos al Señor, que el Señor descienda, pero después empezamos a orar. Y donde sentimos que Dios nos direccionaba a orar específicamente por las personas, ¿no? Con nombre y apellido. Oramos, los nombramos delante de Dios. Y le pedimos a Dios que se revele. Le decíamos, Señor, han gustado de tu gracia, han gustado de tu presencia. Han sabido buscarte. Que sepan cuál es el camino a casa. Que sepan regresar. Que sepan volver. Y en algunos, ¿saben qué? Oramos para que cuando el Señor nos dé las directivas, salir a buscarlos. ¿Sí? Cuando el Señor nos dé la directiva, y todos los lunes, a partir del lunes pasado, con los líderes, empezamos a decir, nos pusimos todos del matrimonio. ¿Quién puede ir a visitarlo esta semana? ¿Quién puede acercarse en esta semana a charlar con ellos? Y toda la semana lo vamos a hacer. Toda la semana vamos a hacerlo, ¿no? Porque tiene que ver, cuando Dios nos dé la directiva, salimos y lo buscamos, ¿no? Pero en esta mañana quiero hablarte de algo muy particular, que es uno de los tres puntos que venimos hablando, y el arrepentimiento. La Biblia, cuando se refiere al arrepentimiento, hay una palabra en griego que es metanoia, que da una idea que cuando una persona se arrepiente, una persona va para este lado y sucede la metanoia, que es dar un giro, ¿no? No un giro completo, sino un medio giro e ir para el sentido opuesto. Porque cuando uno se equivoca, cuando comete un error, cuando peca, cuando se debilita la fe, Pablo cuando le escribe a los romanos, no le dice ustedes pecadores, como le dice a los Gálatas, por ejemplo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice Gálatas insensatos, pero cuando le escribe a los romanos, si Pablo le dice, ustedes se debilitaron en la fe. Es como que suavizó un poco, ¿no? No son los pecadores que se van a ir al infierno, sino se debilitaron en la fe. Pero cuando nosotros nos debilitamos en la fe, pecamos, cometemos un error, la idea es que le erramos al blanco, eso es pecado. Y cuando se produce el arrepentimiento, cuando se produce la metanoia, ¿no? Esto lo recuerdan los alumnos de escuela de vida, ¿no? Que se produce la metanoia, uno va para acá, cambia de dirección y va en el sentido opuesto al pecado. Eso es arrepentimiento, ¿sí? Ese es el verdadero arrepentimiento. Dejo de hacer lo que estaba haciendo, entro en sí. Es como el hijo pródigo, cuando él estaba comiendo, deseando comer las algarrobas de los cerdos,
volvió en sí y recordó los beneficios que tenía la casa del Padre. Entonces dijo, iré, me presentaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es, sí, me di cuenta que está mal, perdonadme, mañana lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento, esa es tu conciencia moral. Que está bueno que tengas una conciencia moral, porque si no serías un psicópata. ¿No? Mirá lo que se ha dado conmigo. Preguntar, ¿vos tenés conciencia moral? Pero no es arrepentimiento. Si vos estás cometiendo un error y hoy decís, Señor, perdoname, pero mañana lo volvés a hacer, no hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento de verdad tiene que ver con decir, bueno, doy la media vuelta, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Seguramente nosotros, a todos los que estamos acá, en algún momento fuimos confrontados por el Espíritu Santo en algo que estábamos haciendo mal y nunca más lo volvimos a hacer. ¿O no? Nunca más lo volvimos a hacer. Yo recuerdo, ¿no? En un montón de situaciones donde yo decía, para mí estaba bien y estaba mal y estaba bien, en un momento el Espíritu Santo me confrontó de tal manera que nunca más lo volví a hacer. Según Samuel capítulo 12 cuenta la historia, dice, Jehová envió a Natán, a David, al profeta Natán, y viniendo a él, dijo, había dos hombres en la ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di de la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de ti, delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, al cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¡Qué terrible historia! ¿No? ¡Qué terrible! Quiero hablarte en esta mañana de que cuando nosotros, una cosa es cuando Dios nos quebranta, y otra muy distinta es cuando nos quebrantamos en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos quebrantamos en la presencia de Dios, ese arrepentimiento que viene, la restauración de Dios es en secreto. Dios nos restaura en secreto. Pero cuando Dios nos quebranta, su restauración tiene que ser en público. Y a veces Dios necesita rompernos, porque si no, no se va a producir el arrepentimiento. Vamos a seguir empecinados
en lo que estamos haciendo, ¿no? Una cosa es quebrantarme en la presencia de Dios y otra cosa es que Dios me quebrante. Porque cuando yo estoy haciendo algo mal y viene el Espíritu Santo y trae convicción de pecado, porque el único que convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y trata con mi vida, y yo me quebranto en la presencia de Dios, su restauración es en privado. Pero cuando yo voy camino a la perdición y no hay en mí la intención de quebrarme, Dios tiene que quebrarme. Jeremías, en el capítulo 18, habla acerca del alfarero que está trabajando sobre la vasija, y la vasija que estaba haciendo en sus manos, dice la Biblia, se echó a perder. ¿Saben que nosotros nos podemos echar a perder? Claro que sí. ¿Podemos cometer errores? Sí, podemos cometer errores, ¿no? Hay dos clases de vasija que habla el libro de Jeremías, el profeta Jeremías. Habla de la vasija que fue rota, quebrada por Dios y que el profeta la tuvo que esparcir por diferentes lugares. Y le habla a Israel, ¿no? Proféticamente le está hablando a Israel de lo que va a pasar por su corazón. Y después habla de la vasija que se rompe o se echa a perder en la mano del alfarero. Y tiene que ver con esto, que vos y yo nos podemos echar a perder. De hecho, vamos a cometer errores todo el tiempo. Quizás mañana, o cuando salgas de acá, de este lugar, cometas un error. Vamos a cometer errores, estamos sujetos a eso. Pero el problema está, o la clave está, que cuando nos rompamos o nos echemos a perder, sea la rueda del alfarero. Porque dice la Biblia que mientras el alfarero trabajaba, la vasija que estaba haciendo se echó a perder, pero él volvió a tomar del barro e hizo una vasija nueva. O sea que hay esperanza para nosotros. De hecho, ¿cuántas veces Dios nos tuvo que romper? Yo creo que soy el modelo número 5000, ya no sé si más, ¿no? Porque los otros modelos de Juan se fueron rompiendo en la rueda del alfarero. Fueron rompiendo. Dios me ha roto más de una ocasión. En más de una ocasión he sido necio y empecinado en mi pensamiento, de decir, no, esto está bien, y vamos a seguir. Y Dios me ha tenido que romper en su rueda, ¿no? Con David pasó exactamente lo mismo. Dice la historia que David peca con Betsabé porque en el tiempo que los reyes tenían que estar en la guerra, él no fue a la guerra. Mirá lo que te sabe decirle, si no haces nada, estás propenso a caer. David tenía que estar haciendo algo y no hizo nada. Y el error no fue de Betsabé, que salió al patio desnuda a bañarse. El problema no fue de Urías el Eteo, que le dejó sola a su mujer por estar en la guerra. El problema fue David, que tenía que estar haciendo algo y no lo estaba haciendo. Ese fue el problema. Y a consecuencia de ello, después vino una catarata, un efecto dominó de su error. Pero ahora vos fíjate cómo Dios quebranta la vida de David. Dios no manda a tal. Y el profeta le empieza a decir, hay dos hombres. Uno rico que tiene muchas corderitas y uno pobre que tiene una sola, ¿no? Y encima le cuenta la historia como si no le da lástima, ¿no? Porque dice, el que tiene una sola, le da de comer de su plato, le da de beber de su agua, la cuesta sobre su seno, la cría como una hija, ¿no? Y vos escuchás la historia y vos decís, ¡wow! Juan, ¿qué tipo? Es como que vos decís, como, hay personas que quieren más a los perros que a los animales. Pero bueno, la cosa sí. Entonces vos decís, qué tierno que este hombre, ¿no? Le confía su corderita. Pero el hombre, que vino un caminante, el hombre que tenía muchas corderitas, lo quiso matar una para hacer un guiso y mató al dos. Entonces David dice en la Biblia, vos fíjate cómo estaban cegados su entendimiento, que se enorgulleció, se puso colérico y dijo, tal hombre es digno de muerte porque no tuvo misericordia. Y Natán le dijo, tal hombre eres tú, ¿no? Y después de ahí empieza la catarata del juicio, porque después de ahí, lo que vos hiciste en secreto,
lo van a hacer a la luz del sol. Tu casa, jamás se va a apartar la espada de tu casa. Tu hijo, el hijo de Betsabé, va a morir. Y toda una serie una sucesión de cosas que venían a consecuencia de su pecado. Dios lo quebrantó. Dios lo quebrantó de tal manera que expuso su pecado. Lo expuso para que David pudiera entrar en sí. De ahí, de esta historia, y es lo que quiero compartirte hoy, nace el Salmo 51. Quiero que me acompañes al Salmo 51. Y si tenés Biblia de papel, escrita, sí, el Salmo 51 tiene un título y dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Después tiene otro y dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia escrita antes de empezar el Salmo, ¿no? Este Salmo empieza, David empieza a escribirlo después que sucede esto, después de este encuentro con Natán, después que Dios lo quebranta, después que Dios expone su pecado, ¿no? Después que Dios, ¿saben qué? A veces nosotros estamos más pendientes de lo que hace el otro, de lo que hacemos nosotros. Estamos más pendientes que si el otro lo hace, a ver lo que yo siento que... Y a veces nosotros no podemos ni con nuestra propia vida y queremos arreglarle la vida de los demás. O estamos pendientes a ver si el otro cae, tropieza, se golpeó la cabeza, la rodilla, a ver qué está haciendo escondida, ¿no? Y no podemos arreglar nuestra situación. David estaba en esta situación. David dijo, tal hombre es digno de muerte. Y el profeta le dijo, tal hombre eres tú. Solo, así está tu corazón. Así está tu corazón. De ese quebranto nace el Salmo 51. Ahora vos decime, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme a su corazón. O sea que me da la idea que el corazón de Dios y el corazón de David eran similares. Pero un hombre conforme al corazón de Dios se equivocó. Cometió un error. Fue confrontado por Dios en ese error. Es más, ¿saben qué? Se hizo cargo de las consecuencias de ese error. Se hizo cargo. Porque a veces nosotros, me he cansado de escuchar excusas. Excusas, No, porque yo no vengo por esto, no, porque yo por aquello, no, porque yo dejé por esto, no. Excusas. Mirá que el Salvador se necesita. Hacete cargo, ¿sí? Hacete cargo. Hacete cargo. Basta de excusas. Basta de excusas. Tanto confrontó de tal manera a David que nace el Salmo 51. Y el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Y quiero hablarte en esta mañana de 3 pasos para el arrepentimiento, para el verdadero arrepentimiento. 3 pasos que hizo David. ¿Saben qué? Antes de eso quiero decirte que el pecado nos insensibiliza. Nos convierte en profesionales de las excusas. El pecado nos insensibiliza. Por eso la Biblia relaciona el pecado con la lepra. Porque la lepra es una enfermedad que te insensibiliza, te quita la sensibilidad. ¿Saben que nosotros tenemos terminales nerviosas por todo el cuerpo? Por todo el cuerpo. De hecho, ¿por qué cuando vos te acercás al fuego y metés tu dedo, parece que te estás quemando todo el cuerpo? Y instantáneamente eso que estás haciendo
haciendo? Tu cerebro manda una orden a tu dedo y a tu mano para que saque la mano de ahí, porque te estás quemando. ¿Sí? Cuando alguien te pinta, mira, vamos a hacer una prueba. Agarrar la persona que te esa y te doy confianza, te doy un cosito. Pero de esos finitos, ¿viste? No así, de esos finitos, así tipo con la uña, ¿no? Eso que te agarran, ¿no? O cuando te agarran de las patillas, ¿viste? Los películas de la patilla que te metieron. ¿Pero por qué? Porque son terminales nerviosas. La lepra es una enfermedad que quita la sensibilidad. Una persona con lepra podía estar hablando con otra y se le cayó un pedazo de oreja y no se daba cuenta. Se le cayó un dedo y no se daba cuenta. Porque la lepra quita la sensibilidad. El pecado hace exactamente lo mismo. El pecado nos insensibiliza, nos convierte en apáticos, nos saca la capacidad de ver en el otro y del prójimo. Nos convierte en egocéntricos, somos nosotros y después vos. ¿No? Como dice mi esposa, lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿No? Nos saca, nos quita eso. El pecado nos hace insensible a la necesidad del otro. Hace una semana comencé psicología social. Y estábamos en un Zoom y una de las profesoras nos hace que nos presentemos, que hablemos, porque la psicología social tiene que ver con eso, con que uno se maneje a nivel social, ¿no? Que sepa conocerse y todo lo demás. Entonces ella me dice, bueno, acá lo tenemos a Juan, presentate, bueno, me presento. Entonces yo le digo, mirá, justo estaba del trabajo, yo fui a mi trabajo, le expliqué qué es lo que hacía, y le digo, yo soy pastor evangélico, y le digo, y estoy estudiando, porque la pregunta era por qué estás estudiando psicología social y si sabes algo de psicología social. Y estoy estudiando, le digo, porque me di cuenta que no tengo herramientas a veces para aconsejar ciertos temas, como el tema de violencia de género, con un montón de otros temas que no vienen al caso. Entonces ella me dice, yo la veía ahí, no se puso tipo la pregunta, me dice, mira, sos el cuarto pastor que tenemos en los cursos. Algunos están en segundo, otros están en tercer año. Me dice, y todos me dijeron exactamente lo mismo, que tienen que ver con ayuda al prójimo, no tienen herramientas para ayudar al prójimo, con lo que es violencia de género, con toda las problemáticas, con adicciones, ¿no? Y me dice ella, y saca otra de las profesoras y dice, quédate tranquilo porque acá te vamos a llenar de herramientas. Ahí hay otros cursos que vos podés hacer paralelo con respecto a violencia de género, adicciones, ¿no? Y ya estoy próximo a anotarme a otro curso que tiene que ver con las adicciones, que lo voy a hacer paralelo con psicología social. Ahora, y todos esos cursos, y la carrera en sí, genera dinero, inversión, tiempo, pero tiene que ver con el prójimo, con el otro. El pecado nos quita la sensibilidad de ver al otro, El pecado nos hace insensible, no solamente nos invisibiliza a nosotros mismos. Miramos, estamos más preocupados por lo que hace el otro que por lo que hacemos nosotros. A ver qué está haciendo el otro, a ver dónde está, a ver si está en oculto, a ver si hay algo que pueda sacar yo a la luz, ¿no? Y como que nosotros estamos ahí, esperando. ¿Y saben que David tuvo 3 pasos, sí, por así decirlo? Lo primero que hizo David fue reconocer sus rebeliones. Lo primero que él dice en el Salmo, borra mis rebeliones. Y da la idea de lo que le está pidiendo a Dios, es borrar el cuaderno, ¿sí?, que están todas las cosas que hice mal. Borrar el decreto de todo lo que hay malo en mí. Ese decreto que me acusa. Ese catálogo, eso es lo que está. Veo que cuando vos vas anotando todo, ¿no? Y es como que yo a veces le digo a los míos, otra cruz, otra cruz, ¿no? Y según la cantidad de cruces es el castigo que después van a recibir, ¿no? Y a veces nosotros vemos como que me viniera Ciro y me dijera, papá, borrar las cruces
cuaderno. Borra, porque eso es lo que David estaba diciendo, borra mis rebeliones. Y no estaba hablando del pecado con Betsabé solamente, estaba hablando de sus rebeliones. En Colosenses, Pablo les escribe y le dice que cuando Jesús resucitó, dice que él borró, anuló, mejor dicho, el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz del Calvario y exhibiendo públicamente a los principados, potestades y gobernadores. A todos aquellos que nos acusaban, dice que los exhibió públicamente. ¿Saben que cuando alguien ganaba una guerra, una batalla, lo que hacían los cautivos, a los que habían quedado vivos, los exhibían, le sacaban la ropa y desnudos los exhibían por la ciudad, les sacaban la dignidad, eran esclavos, habían perdido. Esa es la idea que Pablo le dice a la iglesia de Colosenses. Jesús, cuando clavó, anuló el acta de los decretos, cuando clavó ese acta que era contrario a nosotros, lo clavó en la cruz, exhibió públicamente, le quitó la dignidad, el poder que tenían para venir a acusarnos. Fíjate el poder que tiene el arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que si nosotros confesamos, ponemos en palabras, lo que se le deja hablarlo, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y su sangre nos limpia de toda maldad. El poder que tiene el arrepentimiento. El poder, por eso la Biblia decía, borra todas mis rebeliones. De lo que hice, y si vemos, no vamos a entrar en todo el salmo, pero él sigue diciendo a Dios, en maldad yo he sido formado. En maldad me concibieron, borra todo lo que viene de generación. Otra palabra está diciendo, todo lo que mis padres, lo que vengo trayendo de casa, de generación, de mis padres, de lo que hicieron ellos, borra todo. Todo lo que todos los años me jugó en contra. Porque a veces nosotros, vos cuando ves a alguien que comete un error, tiene que ver con su historia, con lo que pasó, con su herencia, con su familia, con su sangre. Porque juzgar es fácil, ¿o no? Señalar, criticar o juzgar a una persona es lo más fácil que puede haber. Por eso te vuelvo a repetir, a veces estamos más preocupados en lo que hace el otro que lo que hacemos nosotros. Dejemos caer nuestro corazón delante de Dios. Borra todas mis rebeliones, le dijo el Señor, le dijo David al Señor. Todo lo que estaba en contra. Segundo, le dice, lávame más y más de mi maldad. Y saben que me encanta esto, ¿no? De este comentario, porque dice que da la idea, cuando el salmista dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Alguien sabe cómo se lavaba la ropa en la antigüedad? A los golpes, ¿sí? A la orilla de un río, si no tenían algunas cisternas, en algunas ciudades un poco más modernas tenían las cisternas, pero las telas eran tan fibrosas, tenían tanta fibra, que la única manera de quitarle, para que las manchas se desprendan de la fibra, eran los golpes contra las piedras. Era meterlo en el agua, agarrarle cosas y darle. Vieron que en algunas películas lo han visto eso, ¿no? Y esa es la idea del salmista. Él dice, lávame más y más de mi maldad. No me golpees un poquito, golpeame fuerte, ¿no? Re masoquista, era David, ¿no? Pero no me golpees, lavame fuerte, saca todas las manchas, que cada mancha se pueda desprender de la fibra, ¿no? Y después le dice, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. ¿Saben qué da la idea? El salmista de decir, porque antes se agarraba un palo a los leprosos, porque no se les podía tocar, se le envolvía trapo, se lo ponía en vinagre, ¿no? Y se lo agarraba contra la pared al leproso y se lo lavaba de esa manera. Porque nadie lo podía tratar, porque es una enfermedad súper contagiosa. Eso es lo que el salmista le estaba diciendo. Lávame más y más de mi maldad, aunque sea duro. Se están haciendo cargo. ¿A quién le gusta ser roto por Dios? ¿A quién le gusta ser confrontado por la presencia de Dios? ¿A quién le gusta que Dios venga y diga así, vos sos ese hombre, vos sos esa mujer, vos estás haciendo las cosas mal? Pero cuando nos hacemos cargo de esa
situación y le decimos, Señor, lavame más y más de mi maldad, pero lavame de verdad, llévame ahí a ese lugar íntimo, y si tenés que golpearme contra una roca para que las manchas se desprendan de las fibras de la vestidura, hacelo. Yo me hago cargo, pero hacelo. ¿Saben que en estos días que hemos orado de tal manera, ¿no? Donde el Señor ha roto. Yo en una mañana llegué a casa y le dije a Laura, yo no pude orar. No me salían las palabras. Quería orar y me brotaban lágrimas. Y no se trataba del otro, se trataba de mí, No se trataba del otro. Eran mis conflictos, eran mis luchas, ¿no? Y quería hablar con el Señor y no me salían las palabras. Y lo único que brotaban eran lágrimas, y llegué a casa y digo, no pude orar, quise orar y fueron 3 o 4 palabras. Y eso trata se tiene que ver con el acercamiento. Señor, rompeme, si tiene que romperme en 1000 pedazos, hacelo, confrontame con mi pecado. Lávame más y más de mi maldad, le dijo David. Y por último le dice, límpiame de mi pecado. Venga a los chicos que me acompañen. Límpiame de mi pecado. Y la expresión que da en el original esta palabra es, declárame inocente. ¡Qué terrible! Declárame inocente, porque soy culpable. Soy culpable. Tengo que estar en el banquillo de los acusados. El fiscal, el adversario, Satanás está ahí preparado con toda la demanda. Porque Juan hizo esto, porque está el día, está fecha, y el fiscal está ahí. Y David estaba diciendo, declárame inocente. Declárame inocente. Y saben que cuando nosotros confesamos esto, tenemos un abogado, que es Jesucristo. Un abogado que pelea por nosotros. Hay un precio que se pagó, 10.000 pesos de sangre. Ponete de pie. Hay un precio que se pagó. Y ese precio es un precio de sangre. Fuimos comprados por sangre. Se anuló en la cruz del Calvario, fue clavada el acta de... Fue clavada en la cruz del Calvario. Se exhibió públicamente a aquel que nos viene a señalar, aquel que viene a juzgarnos. Hace unos días atrás hablaba con una persona. Yo decía, una cosa es cuando vos callás, porque lo sabés vos, lo sabe Dios y lo sabe el diablo. Y el diablo va a venir a acusarte todos los días. Pero cuando vos confesás con esa palabra, sentís como que algo se liberó. Porque ahora ya el diablo no puede acusarte. Ahora le podemos decir, diablo, en el nombre de Jesús te callás. No podés acusarme. Declárame inocente, le dijo David. Declárame inocente. ¡Qué terrible! Me encanta esa expresión. Ahora entiendo por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora sí lo puedo entender. Me hago cargo, le digo al Señor, Señor, yo me hago cargo de mi situación. Me hago cargo de lo que hice. De hecho, le costó la vida de su hijo. De hecho, ese pecado trajo condenación a su familia. Una de sus hijas fue violada por su propio hermano. La espada no se apartó nunca más de su familia. Claro que trajo consecuencias el pecado. Pero él se hizo cargo. Él se hizo cargo y le dijo, Señor, borra todas mis rebeliones. Borra todas, Señor, todas de mis rebeliones. Lávame más y más de mi verdad.
declararme inocente. Porque ¿saben qué? Cuando nosotros pecamos, cometemos errores, la culpa nos mata. La culpa carcome nuestras entrañas. La culpa nos hace sentir y decir, ah, me equivoqué. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Su sangre nos limpia. Su sangre nos limpia. Fuimos comprados una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús en la cruz fue una sola vez y para siempre. Su sangre derramada en la cruz fue una sola vez y para siempre. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él es suficiente. Yo le pediré a los líderes que tomen a sus gentes, a sus células y las manden a